Salmos. Para muchos de nosotros los salmos han sido de refresco, han sido aliento, fortaleza, convicción, confrontación, exposición al pecado, humillación, exaltación. Para mí, algunos lo saben, ya tal vez lo hemos hablado, fue un privilegio haber sido educado parte de mi bachillerato en el Colegio Americano de Girardot, de la Iglesia Presbiteriana, nuestros hermanos presbiterianos. Fui educado por maestros en su mayoría cristianos y eso fue un deleite, fue un refresco, una válvula de escape. Y dentro de esa educación, el colegio, creo yo, hoy tengo la convicción que tenía una pequeña trampita, porque había logrado meter en el pensum una materia que se llamaba asamblea, todos los viernes. Lo curioso era que esa materia era obligatoria para todos los cursos del colegio el día viernes en diferentes horas. Ese día había asamblea las 2 primeras horas, las 2 segundas, las 2 terceras, las 2 cuartas. ¿Y qué era esa materia? Era un culto. Era un culto. Imagínense ustedes, un pueblo en donde hay obispo, en donde muchas de nuestras mamás hablaron con el señor obispo antes de meternos al colegio porque era de los hermanos presbiterianos, ¿sí? Que en esa época no nos habían hecho el favor de considerarnos hermanos separados, ¿no? Entonces, era tremendo, tremendo. Pero para nosotros esa asamblea era una válvula de escape. El viernes, a diferencia del lunes, que era el día de la izada de bandera y no quería nadie estar, el día de la asamblea todos queríamos estar. Todos, y estoy hablando niños, yo estaba en quinto de primaria en ese momento, cuando tuve el privilegio de enfrentar esa experiencia. Y las asambleas no se hacían en los salones ni en el patio del colegio. El colegio estaba conectado con el templo de la iglesia presbiteriana. Se hacían en el templo, peor aún. Yo no sé si el obispo se alcanzó a enterar de eso o qué pasó, pero el hecho es que durante años la iglesia presbiteriana ha mantenido esa materia para todo el colegio. Alabado sea el Señor por eso. Y allí nos metían a todos por grupos, 300 niños en ese templo, a un servicio, a cantar. Y cantábamos con un gozo y a viva voz muchos de estos himnos que compuso David y que más adelante, ya en el siglo pasado y antepasado, grandes hombres de Dios musicalizaron. ¿Cómo olvidar el Salmo 100? Cantad alegres a Dios y todos allá, y nos daban pandereta y nos daban hasta pito. 250, 300 niños, habitantes de toda la tierra, impresionante. O el Salmo 19, que reconoce la infalibilidad de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Y todos con pandereta, triángulo, palos, cucharas. Porque todo eso utilizábamos. Increíble. O el Salmo 9, dando lugar a Dios en medio de la alabanza. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Chinos o doblegados en el Salmo 40. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, me ha agradado. 8 años, 10 años,
11 añitos. En ese momento yo tenía 10 añitos. 10 añitos. Y era terrible, terrible, malo, perverso. Pero era una válvula de escape. Salmo 37. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Y Él concederá, ¿qué? Imagínense, 300 niños, todos liberados en ese momento. Salmo 150, ¿recuerdan? Sí, imagínenselo con panderetas, con todo. Y me acuerdo de los pitos, al menos eran 2 pitos. Siempre había un profesor que metía un pito. Y en medio de esa alabanza, todo lo que respira, alabe a Jehová. ¡Hey, hey! Todo lo que respira, ¡hey! Y eso levantaba uno la pata y tal, la vaina. Porque no nos estaban viendo nuestros papás. Impresionante. Liberados de esa mirada astringente de nuestros padres. Gritando el Salmo 105. Me gozaré en tu presencia, Jehová. Con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! 300 chinos gritando. ¡Hey! Y levantando las manos. Y esos mismos, gimiendo, humillados, agarrados, no de la silla de adelante, de la banca de adelante, porque eran bancas de iglesia presbiteriana. Mejor que vida, tu misericordia. Mejor que vida es tu misericordia. 300 niños y todo a través de ese paseo hermoso por los salmos. 300 niños diciendo: y alzo mis manos ante ti. Salmo tras salmo. Me podría quedar aquí horas, pero les prometí que no iba a cantar uno. Canté varios. Qué emocionante. Para muchos de nosotros, los salmos han sido la mano del Señor suave, su caricia sublime, ese abrazo profundo del Dios misericordioso, esa medicina certera del Eterno, esa enseñanza fiel de nuestro Señor. Y después de exaltar los salmos, que no es el tema de la enseñanza, pero sí la fuente de la enseñanza, quisiera preguntarles, si hoy nos hiciéramos esta pregunta: ¿cuál es el mandato que más se repite en la Biblia? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es el mandato que más se repite en la Biblia? Y no estoy preguntando, ojo con eso, con el más importante, sino el que más se repite. Alabad, perdón. Teme a Jehová. Vamos bien, porque el más importante Jesús ya lo clarificó, lo puso el puntico sobre la I. En Mateo 22:37 Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Ese es el más importante, pero no necesariamente el que más se repite. Y por extraño que parezca, el mandamiento que más vemos registrado en la Biblia no es amar al Señor. Por más que yo me haya disfrutado los salmos de niño, no es alabar al Señor. Por extraño que parezca, tampoco es
cometer adulterio o no mentir o no robar. El mandato que más se repite en la Biblia, expresado en diferentes maneras, dirigido a diferentes personas en diferentes circunstancias, es: no temas. No temas. Más de 300 veces en la Escritura aparece registrado. Lo podemos encontrar en toda la historia de la redención. No temas. Génesis 15:1. Abraham. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 26:24. A Isaac. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Deuteronomio capítulo 31 versículo 8. Al pueblo: y Jehová va delante de ti y él estará contigo y no te dejará y no te desamparará, no temas ni te intimides. Josué 1:9. A Josué, obviamente: mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Juan 14:27. A los discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Y así podríamos continuar, como con los salmos, por horas y horas, versículo tras versículo, donde vamos a encontrar la misma exhortación. No temas, no tengan temor, no se intimiden, no se amedrenten. Dios sabe el mundo en que vivimos. Dios sabe que está lleno de amenazas y que el corazón tiende a llenarse de ansiedad. No tenemos conocimiento de todo lo que nos pudiera suceder, de todo lo que nos pudiera pasar, y eso nos angustia. Estamos saliendo de un gran año de necesidad, un año de dificultad, y es necesario que entendamos, que sepamos el gran cuidado paternal que el Señor tiene sobre cada circunstancia de nuestra vida. Si hay algo en lo que podemos estar absolutamente seguros, es que no tenemos ni idea de los problemas que vamos a enfrentar. No sabemos cuáles son las decisiones que vamos a tener que tomar. No nos imaginamos hoy las encrucijadas en las que nos vamos a ver. Por supuesto, tampoco sabemos las bendiciones que vamos a recibir. Y uno de los antídotos que podemos aplicar para que nuestro corazón no se llene de temor ante este abanico de posibilidades, lo encontramos en los benditos salmos. Salmo 31, en una forma tan sencilla. Primera parte del versículo: en tu mano están mis tiempos. Tin. En tu mano están mis tiempos. Cuando David escribió este salmo, estaba en una situación crítica. En el versículo 12, un poco antes, dice que ha sido como un vaso quebrado. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice en ese mismo versículo 12, como si fuera una vasija rota. Es una vasija rota, hecha pedazos. Esa era la condición de David. Y bueno, yo no sé hoy cuál es tu condición, cómo te sientes, pero David se sentía completamente despedazado. Pero a pesar de todas las dificultades,
Él sabía que podía descansar plenamente en ese Dios todopoderoso y fiel, en ese Dios lleno de bondad que cuida y protege a cada uno de sus hijos como a la niña de sus ojos. Queridos hermanos, nuestras vidas no están en las manos de un ángel, no están en las manos de un arcángel, de un querubín, no están en las manos de un hombre, no están en las manos del destino, no. De hecho, y a fin de cuentas, ni siquiera en nuestras manos, porque hay muchos aspectos que se salen de nuestro control, de nuestro dominio. Están en las manos de Dios. Ahora, ¿cuál es el alcance de esa afirmación? El alcance del cuidado de Dios, es decir, ¿qué tanto de nuestras vidas está en manos de Dios? ¿Y cómo podemos hacer uso de esta enseñanza bíblica ante la perspectiva de unos tiempos inciertos? Porque son inciertos, no sabemos qué va a pasar. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva humana, vienen tiempos inciertos, no para el Señor, Él sí sabe, pero para nosotros sí. Por eso quisiera primero responder la primera, ¿qué tanto de nuestra vida está en manos del Señor? A ver, un 30, un 40, tal vez un 50%. ¿Cuál sería ese porcentaje que te haría sentir tranquilo? Que dirías, bueno, con un 70 yo paso. David utiliza la palabra tiempos. ¿Hasta dónde llega el cuidado paternal de Dios? Esa palabra tiempos, en tu mano están mis tiempos. Esa palabra tiempos que utiliza David, la Nueva Versión Internacional la traduce, mi vida entera está en tus manos. Tiempos se refiere David a todos los aspectos de su vida, ¿sí? Aspectos como familia, aspectos como los que me preceden, aspectos como la carga genética, mi carga cultural y lo que todo eso implica. Miren, en el Salmo 139, en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego en el 16, más adelante del mismo Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Tal vez muchos de nosotros hubiéramos querido ser diferentes. Aún hoy, tal vez muchos queremos ser diferentes. Yo tengo fotos en donde les puedo probar, sin lugar a dudas, que tenía pelo. Se lo juro. Pero mi carga genética estaba escrita. Y ya cada uno de ellos sabía en qué momento tenía que caer y cayó. Cayó. Ese fue el último. Tal vez muchos queremos cambiar físicamente, tal vez queremos ser diferentes en nuestro entorno, en nuestro saber, aún geográficamente. Hay algunos que podrán decir, mi único problema es no haber nacido en Londres. Qué pena, Lord. Sí. Pero todo estaba determinado soberanamente por Dios, en su soberana misericordia. Fue Dios el que determinó mi calvicie, fue Dios el que determinó mi enfermedad. Algunos tal vez hubieran querido cambiar eso. Algunos hubieran querido tal vez cambiar algunas de las circunstancias por las que tuvieron que pasar o tuvieron que enfrentar a lo largo de su vida. Pero nada de eso se encuentra
en nuestras manos, está en las manos de Dios. Las agradables y las desagradables, en su totalidad, están en las manos de Dios. En el libro de Lamentaciones de Jeremías, Jeremías pregunta en el capítulo 3, versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? A ver, lo quiero ver. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, pregunta Jeremías. A todos nos molesta no tener el control en nuestras manos, y no precisamente el del televisor de nuestra vida. Nos encantaría tenerlo, ¿o no? Nos encantaría. Lo peor es que nos encantaría no solo para tener el control de nuestra propia vida, sino también de la del hermano. Nos fascinaría, ¿o no? Claro que nos fascinaría. Pero lo cierto es que no lo tenemos. Y qué bueno que no es así. Qué bueno que es Dios y no nosotros el que tiene la sartén por el mango. Porque solo Él tiene la sabiduría y el poder que se requieren para llevar a cabo la tarea tan compleja para gobernar las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, y todos para su gloria y para el bien de su pueblo. Todas. Así que para la primera pregunta, ¿qué tanto de nuestra vida está en la mano de Dios? La respuesta es el 100%, el 100%. Es posible que hoy estés aquí con la sensación de que el mundo, tu mundo, está totalmente alrevesado, está totalmente en desorden, está completamente al revés. ¿Sí? Es posible que tengas esa sensación, pero Dios está al control. Él sabe lo que está haciendo, aunque no lo puedas entender. Todos conocemos el pasaje en Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, para poder cumplir esa promesa, para que Dios pueda cumplir esa promesa, Dios tiene que controlarlo todo, porque si no controla todo, no controla nada. Mira, un vómito de un niño te puede hacer perder una cita muy importante. Una gripa, una tontería, un dolor de cabeza, un trastabilleo y ¡ay, mi tobillo! Puede hacerte cambiar el día de tal forma que no lo calcularías. Tú no lo puedes controlar, pero Dios sí. Dios sí puede controlarlo. Él es soberano y es todopoderoso. Quisiera ser más específico y voy a tocar varias circunstancias que están en las manos de Dios, aunque no te parezcan así. Voy a tomar prestadas 4 de ellas, 4 circunstancias, 4 encabezados. Voy a tomar los prestados de Octavio Winslow, pastor del siglo XIX, que predicó precisamente sobre el Salmo 31. Recomiendo las lecturas de sus predicaciones. Siendo más específicos, ¿qué cosa de nuestra vida están en manos de Dios? 4. Voy a tocar 4. La primera de ellas, los tiempos de prosperidad. En tu mano están mis tiempos. ¿Cuáles tiempos? Primero, los tiempos de prosperidad. Hay personas a quienes Dios les concede ver el fruto de su trabajo. Hay personas a quienes Dios les permite multiplicar sus riquezas. Génesis 24:35 dice que fue Dios el que enriqueció a Abraham, no el diablo, no el azar, no sus manos, no, fue Dios. Cuando Job perdió todo en un solo día, inmediatamente reconoció que tanto la prosperidad como la adversidad habían venido de la mano de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y mis hermanos, si perdemos de vista que los tiempos de prosperidad
están en las manos de Dios, ¿sabe qué es lo que puede suceder? Que vamos a convertir entonces bendiciones en maldiciones. Los mismos bienes que Dios nos ha dado serán un lazo, para nuestra alma. Por eso tenemos que tener claro, absolutamente claro, que los tiempos de prosperidad están en la mano de Dios. Deuteronomio 8, capítulo 11, versículo 18. Escucha bien. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Estás teniendo éxito en tu trabajo? ¿Te están saliendo las cosas bien? No te olvides que la sabiduría y la capacidad vienen de la mano de Dios. Y si no, no pasaría eso. Sin Él no fructificarían tus labores. No importa cuánto trabajes, no vas a poder ganar nada. Primera epístola de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Recuerdan ustedes en Santiago 4:15 que dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello? Cuando chicos, mi padre nos refregaba siempre una historia de la lechera. La historia de la lechera. Va a la lechera con su cántaro de leche hacia el pueblo, silbando para venderla. Y en su mente, ella ya llegó al pueblo, ya la vendió, ya se compró implementos, con la leche del otro día hizo queso, lo vendió, con el queso del mes, amplió el hato, con lo del año ya le estaba poniendo la pata colanta. Es más, estaba a punto de negociar con Nestlé y ¡pum! Se cayó la lechera. Y se cayó el cántaro y se rompió y la leche se derramó y se quedó sin nada. Ay de los que hacen planes como si el mundo estuviera en sus manos, como si el control estuviera en sus manos. Y por eso Santiago dice que el tiempo es como neblina. Así que los tiempos de prosperidad, mis hermanos, están en las manos de Dios. ¿Listo? ¿Clarito? Bueno, los tiempos de adversidad, segundos, también están en las manos del Señor. Porque las luces brillantes y las nubes oscuras salen de la misma fuente. Tú miras hacia arriba y ves la luz brillante. Y miras hacia arriba y ves la nube oscura, la misma fuente. Lo sorprendente es lo rápido que podemos pasar de un estado al otro, a veces el mismo día. Hoy estamos llenos de bendiciones y mañana podemos estar enfrentando la más amarga de las aflicciones. Capítulo 3 de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar
y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y nos enseñaba Jacobito en el devocional de Ujieres, precisamente con este pasaje, haciéndonos reflexionar que verdaderamente hay tiempo para felicidad y para tristeza. Lo uno y lo otro viene de la mano de Dios. En Job capítulo 5 versículo 6, Elifaz tenía razón en esto. Elifaz no tenía razón en la mayoría de las cosas que dijo. Mintió, no son ciertas. No estoy diciendo que lo que la Biblia dice no sea cierto. Es cierto que quien escribió, es cierto que Elifaz dijo lo que dijo, pero no todo, tenemos que tener cuidado con eso, no todo lo que Elifaz dijo es cierto, pero esto que les voy a decir, sí, en el capítulo 5, versículo 6 dice, dijo Elifaz, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Ahora, Elifaz estaba implicando que los sufrimientos de Job eran porque había pecado. Ellos pensaban y querían hacer pensar a Job que cada cosa mala era consecuencia de un pecado. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Ahora hay algo en lo que Elifaz sí tenía razón. La aflicción y las molestias no surgen de la nada. Ambas fueron decretadas por Dios. Ahora es posible que lleguen a través de agentes humanos y en últimas nosotros ponemos nuestra mirada en esos agentes. A que miramos feo es al agente humano, ¿sí? Si el tiempo de tristeza viene porque un agente humano nos causa esa tristeza, le caemos a él, ¿sí? Pero fueron decretadas por Dios. Al final de cuentas, sí, ellos son responsables de sus acciones y serán responsables de sus acciones delante de Dios, pero no pueden hacer nada fuera del decreto de Dios. ¿Qué pudo ser más injusto, más pecaminoso, sino el hecho de haber condenado a Jesucristo, de haberlo crucificado? Un veredicto absurdo, absurdo. Jesús es inocente, pero debe morir. El gran jurista Roberto Meisel Lanner, barranquillero él, costeño, tiene un libro, escribió un libro de Poncio Pilato frente a la historia, precisamente analizando la causa de Cristo desde la perspectiva jurídica, no religiosa. Y la conclusión es que fue un veredicto absurdo, absurdo. Como un inocente se declara que es inocente, pero debe morir. En Hechos capítulo 4 versículo 27 nos dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quienes ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, fue Herodes, fue Poncio Pilatos, fueron los líderes religiosos responsables de su pecado. ¿Pagarán delante de Dios por su pecado? La respuesta es sí, rotundo, sí. Pero su actuación no tomó a Dios desprevenido. Más aún, Dios había decretado dejarlos seguir el curso de su maldad, porque así estas personas iban a llevar a cabo el plan redentor de Dios. Ahora, ¿quién entiende eso? ¿Podemos entender eso? Pablo, por eso, luego de haber explicado en detalle lo que es el Evangelio y todos los elementos conectados al plan de salvación, termina diciendo en Romanos 11:32, porque Dios
sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios o inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. No podemos saber cuáles son las copas de aflicción que tendremos que beber, pero vamos a sufrir. Sí, la Biblia dice que eso va a pasar. Pero no olvidemos que esos tiempos de adversidad vienen de la mano de Dios y que Dios no tiene despropósito alguno. Tal vez tendrás que sufrir la pérdida de algo que atesoras y que es bueno en sí mismo, pero es posible que se esté convirtiendo en un ídolo en tu vida. Tal vez tendrás que pasar por intensos periodos de soledad para que puedas disfrutar más de la presencia de Dios. Es posible que Dios quiera enseñarte a ser más paciente. Es posible que quiera ponerte en disyuntivas donde te enseña a depender más de la oración, más de Él. Yo no sé. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios quería cuidar a Pablo. Quería que Pablo no confiase en sí mismo, sino en el Padre. Los tiempos de prosperidad y los tiempos de adversidad están en la mano de Dios. Ahora, los tiempos de lucha espiritual, tercero, también están en las manos de Dios. No sabemos qué tentaciones vamos a enfrentar, pero algo que sí sabemos con certeza, te lo garantizo, es que vas a tener tentaciones, vas a ser tentado. Y en ocasiones pasaremos por periodos de intensa lucha espiritual. Pablo nos habla del día malo, periodos de tentaciones inusuales. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay un cúmulo de tentaciones que vendrán, pero ¿sabes qué? Ya Dios preparó la salida para cada una de ellas. Los tiempos de tentación están en las manos de Dios. Él no tienta a nadie. Santiago 3, pero mis hermanos, dice, ninguna tentación llega a nuestra vida sin que antes haya pasado por la supervisión de Dios. Dice que Él no dejará que seas tentado más allá de lo que puedas soportar, más allá de lo que puedas resistir. Eso significa que si va a haber una tentación que llegue a tu vida que no puedas soportar, Dios la quitará de tu camino. Ahora, lo increíble es que en alguna forma misteriosa, extraña, como Dios actúa, también usa esas tentaciones para hacernos perseverar en la fe. A mí me encanta la forma en que los autores de la Confesión de Fe de Londres de 1689 exponen este tema. Ellos dicen que a menudo Dios usa esos tiempos de tentaciones para disciplinar a sus hijos o para hacernos más conscientes de la corrupción que hay en nuestros corazones, o para que seamos más humildes, o para que dependamos más de Él, o simplemente, dicen ellos,
para hacernos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. ¿Eres un creyente? Estás sostenido por la mano de Dios. Los tiempos de prosperidad, los tiempos de adversidad, los tiempos de lucha espiritual, pero también, cuarto, los tiempos de muerte. Esos también están en las manos del Señor. Job capítulo 14, versículo 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Ninguno de nosotros puede estar seguro que va a estar acá en este mismo recinto el próximo domingo. Ahora, de lo que sí podemos estar seguros es que nadie de los que está acá se va a ir antes de tiempo. Y que si es un creyente, cuando le toque partir, estará infinitamente mejor que ahora. Así que no tenemos nada que temer, porque aún en tiempo de nuestra muerte está en manos de Dios. Es incomparable la gloria venidera con el sufrimiento pasajero. Eso es lo que nos dice Pablo. Esa es la enseñanza esencial de este texto. Toda nuestra vida está en manos de Dios, el 100%. Tiempo de prosperidad, tiempo de adversidad, tiempo de prueba espiritual y tiempo de muerte. Ahora la pregunta que surge y la segunda que tenemos es: ¿cómo podemos aplicar esa verdad a la vida práctica? Porque exponer una teología no es suficiente. Perdón. Como les decía, ya en diciembre expusimos esta teología, que es la teología de la soberanía de Dios. Ahora lo que estamos haciendo, aparte de reforzarla, es en la práctica, ¿cómo se come? ¿Para qué me sirve? ¿Sí? ¿Y eso para qué me sirve? Diría el recién llegado. ¿Sí? ¿Cómo aplicarlo a nuestra vida práctica? ¿Qué hacemos con eso? Una cosa es enseñar y creer que todo está bajo el cuidado de Dios. Otra cosa es hacerlo. Todos sabemos que para llevar una buena calidad de vida tendremos que hacer dos cosas: ejercicio y buena alimentación. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo? Ninguno. Y el que esté en desacuerdo ni va a levantar la mano de la vergüenza. No, todos lo sabemos, ¿cierto? Pero el saberlo no nos hace hacerlo. El saber que debemos hacer ejercicio no nos lleva a hacer ejercicio, ¿sí? El saber que tenemos que tener hábitos alimenticios saludables no nos lleva a ser mejores alimentándonos. Saber una verdad no necesariamente es vivir conforme a ella. Y lo mismo sucede con esta doctrina del cuidado paternal de Dios, le llamo yo, que es la doctrina de la soberanía de Dios. Yo le llamo el cuidado paternal de Dios. En primer lugar, es una doctrina que nos acerca a Dios, nos recuerda que está ahí. Él no nos cuida a control remoto. El problema que tenemos es que vivimos en una época de mucha tecnología. Ese es un problema, porque si nosotros viviéramos hace muchos años, tendríamos el privilegio de vivir casi en el campo, ¿sí? En esa época los pueblos eran tan grandes que si tú nacías en la segunda con primera, nacías en el pueblo. Si nacías en la segunda con tercera, ya es campo. Entonces tú podías ver la lluvia llegando a la tierra
germinando, los prados, los animalitos, las vacas. Podías ver realmente el detalle de cómo la mano de Dios, ¿sí?, va haciendo todo. Hoy no. Hoy el niño, a uno le dice el niño, ¿de dónde viene la leche? De la nevera. No, pero en la nevera, ¿de dónde viene la leche? Pues de la caja. Y la caja, pues me han dicho en el colegio que de la vaca. Sí, pero ¿cómo? Ellos se imaginarán que de pronto tiene un switch en la vaca y ¡pum!, salen las cajas. ¿Sí? Porque ellos no pueden ver cómo la mano de Dios es tan perfecta para poner esa leche ahí. ¿Sí? Dice en el Salmo 104, es impresionante este Salmo. 104, versículos 14 y 15. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a tiempo. Y en el versículo 27 en adelante del mismo Salmo 104, les das, recogen, abres tu mano, se sacian el bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Todos esos detalles que David nos está expresando aquí, hoy no los vemos, porque hoy vamos a Carulla, a de uno. Y entonces ya está todo, ¿sí? Pero el cuidado de Dios es personalizado. Él tiene un cuidado personalizado, ¿sí? Hoy perdemos de vista que si Dios decidiera cerrar su mano, no tendríamos al otro día nada que comer. Dependes de la mano de Dios día tras día, pan diario. Dios es cercano, Él está atento en forma especial. Si fueras el único cristiano, Dios no tendría más cuidado de ti que el que está dando cuando estás con millones. A ver, si tú fueras el único cristiano, Dios no cuidaría de ti mejor de lo que en este momento cuida de ti, aun cuando eres uno en miles de millones. Porque Dios es personal, es su mano es para ti personal, es único. Él nos cuida como si fuéramos únicos y eso nos anima a acercarnos a Él con confianza. Por eso nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tú en la mañana te comes ese pan, tú no te imaginas, no te alcanzas a imaginar desde hace cuánto ese pan está siendo formado. Tú te preocupas por la fecha de vencimiento del paquete. Eso no sirve para nada. Hace meses ese pan que hoy está en tu mesa, Dios abrió su mano para que en un proceso que ni te imaginas, hoy te lo hayas podido comer. En segundo lugar, y por último, esta enseñanza es un poderoso antídoto para la ansiedad. Es un poderoso antídoto para el temor que está destruyendo a parte de la iglesia por la ausencia de convicción en que en su mano están mis tiempos. Son muchas las cosas que pudieran suceder, pero en las manos de Dios están nuestros tiempos. No en las manos de un destino ciego y antojadizo, no en las manos de un ángel, no en las manos de un vicerrector, no, en las manos de Dios. Hablando del cuidado paternal de Dios a sus hijos, dice el Señor en Mateo 10, 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. En el tiempo de Jesús, los gorriones se vendían en el equivalente a 2,500 pesos.
Dice que era un cuarto. Un cuarto es una 12ª parte de un denario. Y un denario era lo que una persona ganaba al día. Hoy, 2.500 pesos. En la costa, 2.500 barras. Que la barra está a $1. Hoy, yo vi en el periódico. A pesar de eso, dice el Señor, que ningún gorrión puede morir sin el consentimiento del Señor. Ninguno. ¿Y de nosotros qué? Bueno, pues Él sigue diciendo, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No temáis, no permitan que los corazones se llenen de ansiedad. No temáis. El Señor tiene cuidado aún de cada uno de nuestros cabellos, solo por el hecho de que es uno de tus cabellos. Solo por eso. Porque eres hijo de Él. ¿Cómo podemos tener temor aquellos que fuimos comprados por la sangre de Cristo? Aquellos que fuimos redimidos por nuestros pecados, que fuimos lavados en su sangre, adoptados en la familia de la fe. Dios cuida de los gorriones. ¿Será que no va a cuidar de nosotros? Los gorriones no tienen siquiera en dónde placer. Ellos instintivamente vuelan, se alimentan. Ellos no tienen quien les ayude a curarse de la ansiedad. Ellos no hay una gorrionoterapia. No hay psiquiatra de gorriones. Ellos no toman ansiolíticos. Ellos saben instintivamente que Dios los creó y que llenó la tierra de alimento para ellos. Para ellos, la tierra está llena de gusanos y punto. Ellos no tienen una cuenta de gusanos por si mañana no hay. No tienen un carulla de gusanos. No. La tierra está llena de gusanos para alimentarlos. Ellos no se preocupan. Mateo 6 nos dice Jesucristo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Ellas, las aves, o ellos, los gorriones, no están ansiosas. Ellos no tienen graneros, como les dije, no tienen sus cuentas corrientes de gusanos, pero saben que Dios las cuida. No estéis ansioso. Déjale eso a los paganos que no conocen a Dios. El Padre sabe que necesitas antes de que lo pidas. ¿Por qué tienes temor? No temas. Confía en que en su mano están tus tiempos. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a orar. Padre eterno, gracias Dios. Gracias mi Señor por tu soberanía. Gracias porque tu soberanía no es solamente un concepto teológico. Gracias porque tu soberanía no es solamente una convicción filosófica, sino porque es una vivencia, Señor. Gracias porque nos muestras esa soberanía día a día, no solo en prosperidad y en abundancia, sino también, Señor, en necesidad y en escasez. No solamente, Señor, nos muestras esa soberanía en el control total de nuestra aflicción y nuestra lucha espiritual, sino también aún hasta de nuestra propia vida. Gracias, Dios mío. Gracias, mi Señor, porque diariamente alrededor nuestro mueves miles y millones de fichas. Millones, Señor, para que cada uno de estos trapos puedan estar en nuestro cuerpo,
para que cada uno de estos alimentos puedan deleitar nuestro paladar, para que cada una de esas bendiciones mínimas, Señor, básicas, puedan ser disfrutadas por tu pueblo, Señor. Y por eso te decimos: alabado seas, bendito seas, en tu mano están mis tiempos. Señor, clamamos por esa convicción, Padre, que sea una vivencia en nuestra vida, Señor. Que con tu Espíritu Santo podamos rechazar el temor y la ansiedad. No temas, te escuchamos vez tras vez tras vez, y vez tras vez te ignoramos. No temas, nos gritas. Hemos escuchado, Señor, y ahora damos la fortaleza, Padre Santo, para apropiarnos en nuestra vida sin temor, sin angustia, trabajando al máximo, Señor, porque tú haces la obra. Nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, esforzándonos día a día, Padre, porque así lo has designado en tu escritura. Pero el resultado viene de tu mano, Señor, para prosperidad o para escasez. Bendita sea la tierra, mi Padre. Bendita sea la tierra que germina vida, alimento. Benditos sean los campos, mi Señor. Benditos los hatos. Gracias, porque al servicio de tus hijos diariamente, desayuno, almuerzo, cena, tu mano poderosa está sirviendo todos nuestros tiempos, sustentando todos nuestros tiempos. Te glorificamos, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea el honor de cada uno de los movimientos, aún de la caída de un solo vello de nuestro cuerpo. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.